Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Declaramos, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Bueno, de nuevo aprovecho para saludar a todos los que por ahí cuando apenas había arrancado no estaban todavía. Buenas noches para todos. Para mí es una bendición poder estar con ustedes y como decía Martín al principio, esto creo que son las cosas buenas de este tiempo raro que estamos viviendo, ¿no? Ver que por ahí, si bien por un lado estamos limitados en cuanto a las relaciones más cercanas, pero por el otro lado nos encontramos con estos recursos que por ahí antes no nos hubiéramos imaginado, y a mí me dan la posibilidad de estar esta noche con ustedes, que si no hubiese sido por el COVID, no hubiera podido estar. Cuando Martín me invitó, y bueno, me puso muy contento de poder participar, a los 3 o 4 días, un pastor de una localidad de Córdoba, de Berrotcarán, me dice, Diego, ¿podés estar con nosotros el viernes 12? O sea, ayer. Y más o menos me dijo el horario, mi horario me permitían estar también, así que también tuve la bendición de poder estar con ellos, así que ayer estuve en Córdoba y hoy estoy en Buenos Aires, y bueno, ahí no, yo veo la bendición también de poder contar con estos recursos, y qué bueno es poder utilizar todo lo que tenemos a mano para que el reino de Dios siga siendo establecido y el reino de Dios siga creciendo. Por lo menos yo calculo que a ustedes les debe estar pasando lo mismo, pero a nosotros, a mí y con todos los hermanos que uno por ahí ha tenido la posibilidad de hablar y estar en contacto en este tiempo, nos ha sorprendido ver el obrar de Dios más allá de las limitaciones que tenemos. Como el Señor, desde un mismo momento en donde nos dijeron, quédense quietos, no pueden salir de sus casas, no pueden esto, no pueden lo otro, como el Señor mostró que Él se sigue moviendo. Y eso a mí me entusiasma, saber que tenemos un Dios ilimitado, un Dios todopoderoso y un Dios que trasciende fronteras y trasciende todo lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Uno que no sabía que Dios es todopoderoso, sí, obviamente. Sabemos, creemos, nos gozamos en el todopoder de Dios. Pero lo tremendo es cuando de repente el Señor nos muestra facetas de su poderío, de su soberanía, de sus atributos, que por ahí uno no estaba acostumbrado a ver. Y creo que en este tiempo Dios ha mostrado facetas de su vida y está obrando en medio de la iglesia de una manera que yo, por lo menos personalmente, no estaba acostumbrado. Así que me entusiasma todo lo que el Señor ha estado haciendo en este tiempo, y creo yo que una vez que se termine de normalizar o volver medianamente al ritmo normal que teníamos, nos vamos a encontrar con muchos frutos. Así que, hermanos, los aliento a que sigan abriendo sus corazones, porque el Señor tiene todavía mucho pueblo y para atraer. Y ese pueblo tiene que estar en el corazón de la iglesia, en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder amar, para poder ministrar, para poder enseñar, para poder alimentar. Así que bueno,
me entusiasmé, me fui por otro lado, pero bueno, ya está, vuelvo. Bien, mi intención es que hoy veamos un poco algunos versículos de algunos pensamientos que me vienen mientras voy leyendo la palabra. Siempre el Antiguo Testamento me apasionó mucho y el ver cómo el Señor dejó plasmado, sin ocultar ningún tipo de los rasgos de las personas que encontramos en el Antiguo Testamento. Encontramos personas que tuvieron muchas virtudes, algunos que tuvieron algunas virtudes y otros que tuvieron serias equivocaciones. En algunos casos se arrepintieron, en otros casos no se arrepintieron, pero yo cuando voy metiéndome en cada persona y el Espíritu Santo va trayendo revelación, me gusta ver para aprender, para tomar consejo, para ver qué es lo que el Señor hizo en cada uno de ellos y a través de cada uno de ellos. Y en este tiempo estaba leyendo el libro de Primera de Reyes y me encuentro con los 11 primeros capítulos del libro de Reyes que le hacen un enfoque muy especial y muy puntual en la vida de Salomón. Salomón fue uno de los hijos de David y fue el tercer rey, y podríamos llegar a decir, el último rey antes de la división del reino de Israel. El reino de Israel arranca con Saúl, está 40 años gobernando, lo sigue David, y cuando David termina con su reinado, lo sigue Salomón. Ahora, quiero que veamos algunos versículos, justamente, que nos van ilustrando un poco, porque quiero que saquemos algunas enseñanzas juntos. Antes de que Salomón comience a gobernar, David, ya a punto de fallecer, tiene una charla con él. Qué bendición es poder, para una persona que está a punto de morir, tener un diálogo de saber, esta es mi última conversación acá en la tierra. Y yo creo que esa última conversación, la persona que está a punto de morir va a decir las conclusiones de la vida, o lo más importante de la vida. El pasaje que quiero que leamos está en Primera de Reyes, capítulo 2. Ahí, a partir del versículo 1, David le empieza a hablar a Salomón y dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y acá empieza a decirle las cosas. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David le está diciendo a Salomón, a su hijo: hijo, yo estoy a punto de morirme, pero la vida se resume en esto. Aprendete, prestale atención a todo el consejo que nos dio Dios a través de la palabra. Prestale atención a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas. Y después de darle estas palabras, David falleció. Ahora, yo personalmente no tuve la oportunidad cuando mi papá falleció, estuve en el momento, pero mi papá ya estaba inconsciente y no tuve la posibilidad de tener una charla como esta. Pero si yo hubiera tenido, si bien obviamente yo
rescato y me acuerdo de charlas que he tenido con mi papá en momentos de la vida, pero yo calculo, así como tengo bien grabado el momento en que fue el último respiro de mi papá, que yo estuve ahí y pude tomarlo de la mano y su último respiro, yo estuve ahí y yo lo tengo grabado en mi mente. Si él me hubiera dicho algo en ese momento, también lo tendría totalmente grabado en mi mente, porque son palabras claves, palabras importantes. Y, y yo creo que a Salomón eso lo impactó, marcó su vida. Y a lo largo de los primeros, desde acá y hasta la mitad del capítulo 10, yo realmente leo la Biblia, leo la vida de Salomón, y yo digo, yo quiero ser como Salomón. Ahora, qué lástima que Salomón, si por ahí calculo que muchos de ustedes o todos ustedes han tenido la oportunidad de leer o le han contado alguna historia, por ahí cuando en algún retiro o en algún o en alguna reunión que se ha hablado de Salomón, quizá les pase lo mismo que a mí. A mí Salomón me da las sensaciones que me da por ahí el Pipa Higuaín, ¿no? El Pipa Higuaín, cuando aparece en la selección nacional, para el Mundial, no me acuerdo si fue Francia 98, no, ¿qué Francia 98? Alemania 2006. En el 2010 aparece el Pipa. Bien, ahí está. ¿Y el 2010 dónde se jugó? En Sudáfrica. Ahí está, en Sudáfrica aparece el Pipa. Cuando aparece el Pipa, yo era fanático de Batistuta. Pero lo veo al Pipa y digo, el Pipa es una mezcla de Batistuta y de Crespo. Tiene ahí entonces, yo me acuerdo que le decía a un hermano y amigo que tenemos que nos juntamos a ver los partidos y todo, digo, el Pipa, Messi, Di María, no, estos tenían 23 años, 24 años, lo la rompen, había puesto al Pipa en una encuesta como el goleador del Mundial, todo. Entonces yo estaba muy entusiasmado con el Pipa. Bueno, Sudáfrica no fue como no fue, pero cuando viene Brasil 2014, las eliminatorias, cómo había jugado Argentina, llegamos al Mundial y yo estaba, que el Pipa va a meter los goles, que mete un gol que fue contra Bélgica, una cosa así, no me acuerdo de Di María con quién metió el gol, contra Bélgica. Lo grité ese gol porque encima el amigo mío me decía, no, el Pipa no, el Pipa no, no, sí que el Pipa no saca, mete el gol contra el Pipa. La final contra Alemania, Pipa. La final contra Chile. El penal que pateó por arriba. Entonces, a mí, la última etapa del Pipa, más que satisfacciones, me trajo descontento. Y con Salomón me pasa un poco lo mismo. Me meto en la vida de Salomón y siempre me pasa lo mismo. Es como que si yo quisiera ver, vieron que, bueno, volviendo al Pipa, siempre aparecen esos videos editados en donde en vez de mandarla para cualquier lado, hicieron que la pelotita fuera para el arco. Y yo cada vez que leo la Biblia de la vida de Salomón, me encantaría llegar al capítulo 10 o al capítulo 11 y que alguien lo editara y pasara algo. Pero desgraciadamente siempre me encuentro con esto. Tengo la esperanza de que el final de Salomón sea el libro de Eclesiastés y no el libro de Reyes. Porque si el final de la vida de Salomón es el libro de Eclesiastés, me encuentro con un Salomón con un corazón arrepentido, un corazón abierto, un corazón que volvió a Dios. Pero si me quedo con el final de la vida de Salomón en el libro de Reyes, es un final muy triste. Ahora, de nuevo, qué importante es que nosotros tengamos la posibilidad de encontrarnos con la vida de Salomón y tomar consejos para nosotros. Y ver, a ver, Salomón, ¿qué hiciste con tu vida? Y como decía al principio, las palabras de su padre calaron profundo en su corazón y hubo evidencia de esto. Vamos a ver varios versículos
para ver cuáles fueron la evidencia de que él puso en práctica el consejo que le había dado su papá. Capítulo 3, versículo 3, dice, mas Salomón, y esto es lo que a mí me encanta, amó a Jehová andando en los estatutos. Ahí está. Él comenzó poniendo en práctica el consejo que le había dado su papá. Y esta expresión, amó a Jehová. Amar a Dios es ser santo justamente, es practicar la santidad. Nosotros si vamos a la definición de la palabra santo, sabemos que es apartados para algo, pero la santidad se exterioriza en elegir a alguien. Yo conozco los gustos de mi esposa y con algunos gustos coincidimos mucho y otros no. Y de repente, algún tipo de salida, a mí me encantaría quedarme, pero yo sé que a ella le gusta salir a un parque, a pisar el pasto, ella es de un pueblo, entonces le gusta todo lo que es el verde, el verdor y ver amplitud. Entonces muchas veces yo por amor a ella, sabiendo que a ella le gusta eso, aunque yo no he tenido ganas, pero yo he salido con ella y obviamente la pasamos bárbaro, tomamos mate, charlamos, nos reímos. Cuando los chicos nuestros eran chicos jugábamos con ellos y estábamos pasando toda una tarde. Pero mi decisión de ir con ella fue por amor a ella, no porque me gustara tanto. Ahora, yo ahí le estoy demostrando a ella cuánto la amo. Entonces, yo le demuestro a Dios cuánto lo amo por cada decisión que yo tomo por él. El amor se exterioriza, la santidad se exterioriza en cada una de mis decisiones por Dios. Yo puedo tener un tiempo de alabanza precioso como el que tuvimos recién y expresarle a Dios con mi boca todo lo que le expresamos y lo hacemos de corazón. Pero si después, en el momento en donde yo tengo que decidir, me da lo mismo decidirme por Dios o no, lo que estuve cantando no cuenta. Puede ser un momento de mucha emoción, pero no cuenta, porque la santidad es práctica. Y Salomón la practicó. Seguimos. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Viene Salomón orando y dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, pero miren lo que dice el versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío. Es interesante que él no dice, Jehová, Dios de mi padre. Como aparece de repente en muchas otras oraciones o expresiones, el Dios, si vos, Jacob, qué sé yo, vos te revelaste a mi papá, si vos te revelás a mí. Sin embargo, Salomón dice, Jehová, Dios mío. Ya había tomado, él tenía una relación personal con Dios. No era solamente el Dios de su papá David, no era el Dios de otro, sino que Jehová, Dios mío. En el versículo 11, Dios, este momento es donde, este capítulo es donde Dios dice, bueno, pedime lo que quieras que yo te lo voy a dar, y Salomón le pide, justamente dice, le pide sabiduría. Y Dios le responde, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. El pedido de Salomón fue para gobernar bien. Y eso me habla de que Salomón tenía un corazón ensanchado, un corazón grande. Todo el pueblo de Israel estaba metido en el corazón de Salomón. Estaba preocupado. Pensaba en el bienestar de los otros. No era egoísta.
Y eso Dios vio y dijo, Salomón, qué bueno, bravo Salomón, le dijo Dios. Por cuanto me pediste esto, te doy esto y además te doy las añadiduras. Vas a ser rico, vas a... tac, tac, tac. Y le empieza a decir todo lo que Dios quiso darle a Salomón como añadidura. Porque Salomón, en cierta manera, buscó primeramente el reino de Dios. Qué tremenda la vida de Salomón. El capítulo 5 habla de cómo Salomón construye, se prepara para construir el templo. No lo vamos a leer, pero yo acá mientras lo leía, veía cómo él fue moviéndose. Y justamente como en él no había egoísmo, sino que él estaba preocupado por los otros, también quiso hacer que todos participaran de la construcción del templo y formó equipos. Entonces él acá ya tuvo sabiduría puesta en práctica en favor de los otros y supo trabajar en equipo. Otra virtud de un líder. Qué importante que un líder sepa trabajar en equipo, que un líder sepa que yo llego hasta acá, pero con un equipo podemos extendernos mucho más. Es una virtud del líder. En el capítulo 8, versículo 14, nos encontramos con otra de las actitudes de Salomón. Dice, esto es en el momento en donde el templo ya había sido construido y estaban orando para que el Señor cumpliese con la promesa que les había dado, de que iba a descender e iba a morar e iba a habitar en este templo construido por manos humanas. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Salomón cumplió un rol sacerdotal. Él atraía la presencia de Dios al lugar en donde estaba y ministraba. Acercaba los hombres a Dios y Dios a los hombres. Qué rasgos tremendos en la vida de Salomón. Verdaderamente él tomó las palabras de su papá David y las puso en práctica. Y sus años viviendo de esta manera dieron fruto tremendo. Llegamos al capítulo 10. En el capítulo 10 nos encontramos en la primera mitad del capítulo con una historia particular. Una reina, la reina de Saba, de un país bastante lejano, había oído de Salomón. Pero acá quiero tomar también, aparte de la Reina Valera, la versión de la NTV, el versículo 1 del capítulo 10. Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor. Y esto también a mí me gustó. Jesús, en el Sermón del Monte, habla de que nuestras vidas tienen que ser como una ciudad asentada sobre un monte. Dice, así alumbren vuestras buenas obras y para que los hombres glorifiquen el nombre de Dios. Y la vida de Salomón, sus buenas obras, las características estas que eran notorias, no eran notorias solamente para la gente que estaba cercana a él, trascendieron. Eso es lo que sucede con nuestras vidas cuando damos fruto de Cristo, cuando nuestro carácter da fruto de Cristo, trasciende, no se queda solamente con mi entorno. Y la reina de Saba dice, fama que honraba el nombre del Señor. El nombre de Dios era glorificado. Tienen una charla, Salomón le muestra el reino y la conclusión de esa charla está en el versículo 9, en donde la reina de Saba, cuando está a punto de despedirse, en la versión también la NTV, dice, alabado sea el nombre de tu Dios. La actitud de Salomón
su manera de vivir, su servicio, hizo que una mujer que no conocía a Dios alabase el nombre de Dios. Produjo que en ella hubiera un acto de alabanza. ¡Qué vida, Salomón! ¡Qué vida! Desgraciadamente, el capítulo 10 no termina ahí, sino que continúa. Y acá quiero que más o menos vayamos leyendo juntos algunos versículos, algunos por ahí los voy a saltear porque hablan de algunas cosas, pero vamos a ir avanzando desde el versículo 14 del capítulo 10. Dice, bueno, en mi Biblia arranca con un subtítulo, La gran riqueza de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, y empieza a decir unas cifras estrambólicas, 660 talentos de oro, kilos y kilos. Hizo también, el versículo 16, hizo también el rey Salomón, el versículo 17, así mismo hizo, el versículo 18 hizo también, el versículo 19, están los detalles, el 20, el 21 da detalles de los vasos, cómo eran de oro. El versículo 22, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, y empieza a hablar de la opulencia del reino de Salomón. Versículo 24, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Versículo 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como un higo silvestre, de la céfela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo y otros detalles más. El capítulo 11 habla, que después vamos a avanzar ahí, de un detalle triste, por lo cual, en cierta manera, se conoce también la vida de Salomón. Yo creo que cuando alguien le pregunta, dame 2 o 3 características de Salomón, la primera es, fue la persona más sabia en la tierra. La segunda podría llegar a ser, fue el que construyó, pero bueno, ese quedaría medio ahí, el que construyó el templo. La tercera característica de Salomón, alguno que me diga por qué se conoce a Salomón. ¿Al mujeriego? Al igual que el padre. Exactamente. Por la cantidad de mujeres que tuvo. Ahora, yo podría llegar a seguir leyendo y vería que en el versículo, en los primeros 3 versículos, me dan la pauta de que Salomón terminó muy mal por la cantidad de mujeres que supo adquirir. Tuvo, me dice el versículo, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y termina diciendo, y sus mujeres desviaron su corazón. 700 mujeres y 300 concubinas, son 1.000 mujeres. Un año calendario, ¿cuántos días tiene? 365. Salomón, haciendo una cuenta muy rápida, podía estar casi 3 años, un día de cada uno de esos 3 años con una mujer diferente. Es una barbaridad. Yo calculo que ni el más mujeriego de los mujeriegos de la historia logró eso. Y él las tuvo. ¿Para qué? Ahora podemos decir, bueno, esa fue la causa. Ahora,
A mí me gustaría retroceder un poquito y ver que si bien terminó, y esto, como vamos a ver, le dio el golpe de gracia, no comenzó ahí. ¿Recuerdan las palabras que le había dado su papá? Su papá David le dijo: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Es decir, prestarle atención a todo lo que Dios ordenó en la Biblia, a todo. Como vimos, Salomón le prestó mucha atención. Pero es importante que cada uno de nosotros le prestemos atención específicamente a los roles que me toca vivir. Acá tenemos diferentes roles. Algunos somos esposos y padres, algunos son esposas y madres, algunos son hijos, y cada uno de nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios me dice para el rol de vida que estoy teniendo. Aparte de que si tengo un empleo, o soy jefe, o soy empleado, o soy estudiante, y también en todo lo relacionado a mis relaciones interpersonales. Dios nos da un consejo concreto y práctico de cómo yo debo vivir el rol que me toca. A mí como esposo me dice que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Listo, concretísimo. En mí está el ponerlo en práctica cada día. A los que son hijos le dice: obedezcan a vuestros padres en el Señor en todo. Honrad a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que te seas de largos días en la tierra. A las esposas le dice que se sujeten a sus maridos. Concretos. Ahora yo puedo, sí, tratar de darle un giro y rebuscarla y toda, pero cuando Dios manda los roles, lo hace de una manera concreta. Y Dios había dado órdenes concretas para los que iban a ser reyes. Justamente estas órdenes habían sido dadas muchos años atrás en la ley de Moisés. Lo que David le había hecho a Salomón. Salomón, presta atención a la palabra de Dios, presta atención a la ley de Moisés. Vamos a ver qué es lo que le había dicho la ley a los que iban a ser reyes. Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 y 17. Dos versículos. 3 consejos concretos. Vos vas a ser rey, fíjate qué no tenés que hacer. Dice: pero el rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová te dijo: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. 3 cosas. No compres muchos caballos, y menos de Egipto, no tengas muchas mujeres, y no amontones riquezas para vos. Volvemos a Primera de Reyes, capítulo 10, y vemos cómo Salomón, de a poco, se fue deslizando. Versículo 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballos. Versículo 28. Y traía de Egipto caballos. En ese momento, Israel estaba en el pináculo del mundo. ¿Vieron que habíamos dicho? Gente de todos lados querían conocer el rostro de Salomón,
Israel estaba como si fuera una superpotencia a nivel económico y a nivel territorial. Si bien no era una nación muy grande, fue en el momento de la historia en donde el territorio que ocupaba el reino de Israel fue el más grande de su historia. A partir de ahí después se fue achicando, achicando, achicando a lo que es hoy, ¿no? Entonces, si bien no apuntó a una conquista como otros imperios, no fue un imperio, pero sí era una ciudad modelo, y que el comercio entero del Medio Oriente pasaba por Israel. Entonces, ¿qué te pasó, Salomón? Yo podría llegar a decir que quizás justamente como se vio de que Israel estaba posicionada de una manera tan importante, dijo, bueno, todo reino que yo conozco tiene mucho ejército, tiene gente a caballo para cuidar las fronteras, para que si nos llegan a atacar nosotros podamos responder, y humanamente hablando podríamos llegar a decir que está bien ese pensamiento. Ahora, todos nosotros sabemos que Israel fue lo que fue porque Dios la quiso bendecir. No porque ellos tenían alguna virtud. ¿Nos hace acordar a algo? Jesús nos escogió a nosotros también, ¿no? Dice que lo menospreciado y lo pobre del mundo escogió Dios. Así también Dios hizo con Israel lo mismo. Una vuelta estaba leyendo un comentario arqueológico y en el momento en donde Josué fue conquistando la tierra prometida, dice que a medida que Israel conquistaba, los pueblos que Israel conquistaba se embrutecían, porque tenían un nivel de desarrollo muy superior a lo que era Israel. Entonces Israel conquistaba y las ventajas tecnológicas que tenían todos, volvían para atrás los pueblos. Así era Israel. E Israel creció, fue bendecida y llegó a ese punto porque amaba a Dios y Dios amaba a Israel. Entonces acá Salomón se empezó a desviar. Se olvidó quién era el que cuidaba y bendecía a Israel. Ahora, cada vez que el diablo quiere hacernos tropezar, nunca nos va a atacar, por decirlo de alguna manera, de un lugar en donde nosotros estamos bien afirmados. Siempre él va a tratar de meterse de una manera más sigilosa. Siempre va a probar por los lados más aparentemente insignificantes. Humanamente hablando, estaba bien que acumulara caballos, pero Dios le había dicho a Salomón, porque él era rey, no hagas esto. Y acá me quiero frenar y decir, qué bueno que son los no del Padre. Yo le pasé a Martín en la semana algunas preguntas, no sé si les llegó a ustedes, y si las han podido, me dicen que sí, eran dos preguntas, ¿no? Por ahí podría llegar a poner, cuando mis padres o alguien cercano a mí, que tiene cierta autoridad sobre mi vida, y que es una persona que a mí me aconseja, cuando mis padres o esta otra persona me dicen no, las preguntas eran, ¿cuál es mi reacción o sensación? No sé si las han podido responder, si alguno se anima a decir algo o lo dejan en el anonimato. La primera pregunta era ¿cómo reacciono cuando mis papás me dicen que no? Sí. Okay. Bueno. Mi reacción cuando mis papás me dicen que no, a veces es que a veces lo tomo bien y a veces lo tomo mal, y la mayoría de veces me pregunto por qué me dicen que no. Y bueno,
Y yo creo que reacciono así porque a nadie le gusta la disciplina. Pero siempre al final me doy cuenta que es necesario la disciplina y también que mis papás toman las mejores decisiones para mí. Te están escuchando tus padres en este momento, ¿no? Sí, están allá en la cocina. Están firmando todo, te van a pedir la firma. Muy buena respuesta, Franco, muy bien, muy bien. Y ahí un poco, bueno, ya está, no digo más nada, Franco lo dijo todo. ¿Alguien quiere agregarle más? Porque ahí Franco fue interesante, porque dijo cuál es su sensación, cómo se siente, aunque también se da cuenta de esto otro. ¿Alguien quiere agregarle algo más a lo que compartió Franco? Pregunta, yo dije, bueno, me enojo porque no me molesta que me digan que no. Y al otro día me desperté, mi mamá me retó, y yo dije, me retó, no me dijo, fue una pavada, pero yo me enojé igual, y dije, con razón, ahora sé por qué me enoja cuando me dicen que no, porque siento que me dicen advertencias como que soy muy tonta. Me había dicho que no abra las ventanas, yo las abro enseguida. Y yo dije, pero es obvio que no las tengo que abrir, mirá el frío que hace. Y me enojé, y yo dije, pero ¿qué soy tonta? Entonces nada, eso. Me siento tonta. Es decir, que un mundo ideal, o en un mundo ideal, la palabra no y los límites no tendrían que estar. Entonces, yo podría hacer todo lo que se me da la gana hacer, porque si a mí se me da la gana hacer, y vamos a suponer de que está bien. Me acuerdo de una película, lo mandaron al frente a Mateo acá abajo. Me acuerdo de una película que vi una sola parte porque el actor me resulta insoportable. Jim Carrey se llama el actor. Y la película creo que se llamaba Todopoderoso. Vi un fragmento de la película y a mí me quedó siempre. En ese momento, estoy hablando de muchos años atrás, todavía no estaba el WhatsApp ni un montón de cosas, lo que sí estaba de moda era el mail. Entonces él, aparentemente, en la película era Dios, o le pasó algo y él era Dios, y estaba con una computadora y recibiendo todos los correos electrónicos de todas las oraciones, de toda la gente que pedía. Entonces él ve así y empieza a ver, a leerlo uno por uno. Y veía, claro, te pido esto que lo otro, bueno, a ver, bueno, sí, vamos a responderle esto, te pido. Y en un momento vio y tenía millones de correos electrónicos para leer. Y el tipo dice, no, por más que yo sea Dios, no voy a estar respondiendo estos millones de correos electrónicos. Además, si me están pidiendo algo, seguro que es para su bienestar. Y agarró y mandó un botón que había, sí a todo. Y contento cerró la computadora y se fue. Claro, un montón de peticiones de muchos eran en contra de otros y toda la película, si no estoy equivocado porque no la terminé de ver, se dedicó él a tratar de solucionar todos los problemas. ¿Problemas de qué? De haberle dicho que sí a todo. Entonces, uno dice, en un mundo ideal, el no y los límites no tendrían que existir. Cuando yo me voy a la Biblia, me encuentro con que el primer no y los primeros límites, Dios los pone antes de que entre el pecado en el mundo. Es decir, en un mundo ideal, como el que Dios había creado, ya estaba la palabra no, y ya estaban los límites. Entonces, a mí esto me da la pauta de que los no y que los límites son saludables, son buenos, son importantes, y más cuando esta palabra no viene de alguien que me quiere. Yo mientras pensaba en las preguntas que le había dicho, digo, ¿por qué? Porque a mí como padre, no me resulta sencillo ni me resulta agradable decir no.
Porque yo sé que en muchos casos, después del no, viene toda una disputa y una charla de los por qué no, y al fin y al cabo, y que qué sé yo, y que esto, que lo otro. Entonces, como padre, me resultaría mucho más sencillo decirle sí a mis 3 hijos. Y más en un fragmento de edad que es entre los 14 y los 19, más o menos. Ese segmento de edad, tengo algunos padres que se ríen y otros hijos también se ríen, y ese segmento de edad es complicado. Ahora, ¿por qué hay tanta tensión cuando hay un no? Y yo creo que viene por la diferente interpretación que se le da a la palabra no. Cuando un padre le dice no a su hijo, es porque está buscando lo mejor para él. Los no, los límites de los padres para con sus hijos son para cuidado, son para bienestar, son para permitirles que disfruten bien de la vida. Ahora, el adolescente generalmente, y también las personas más grandes, porque acá me incluyo, porque a mí me siguen diciendo no en algunas cosas. Busco consejo en mis autoridades, y de repente yo me encuentro con no. Y cuando yo me encuentro con un no, o cuando era adolescente me encontraba con un no, yo no tenía, especialmente de adolescente, esta lectura. No, bueno, papá me dice que no porque me quiere. No, yo la lectura que tenía es, papá me está diciendo que no porque es un egoísta, porque piensa en él, porque no se quiere preocupar, porque no me quiere ir a buscar, porque no quiere gastar plata, porque quiere dormir la siesta, porque, ¿por qué? Y un montón de ideales que pienso, ¿por qué? Porque cuando yo muchas veces, siendo joven, adolescente, le digo no a otro, es porque estoy buscando mi propio beneficio. Es porque estoy buscando mi propia comodidad. Y yo pienso que mi papá o mi mamá o alguien en la autoridad me dice no porque está buscando su propio beneficio. Y ahí está el choque. Ahora, este choque, ¿saben cuándo fue la primera vez que apareció? Hace muchísimos años atrás. Nos remontamos a Génesis capítulo 3. Hacía poquito, o no sé, porque en la historia no me dice cuánto tiempo había pasado, pero Dios había creado a Adán y a Eva y le había dado unas instrucciones. Dentro de esas instrucciones le había dicho, coman cualquier cosa. De paso, hay algunos que dicen que el hombre y la mujer, Dios los creó vegetarianos solamente. Pero fíjense, en el capítulo 1, versículos 29 y 30, dice, y Dios dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Ahí está. Ve que el asado es cristiano. Bueno, cierro el paréntesis. Dios le había dicho a Adán y Eva, pueden comer todo, cuiden, hagan esto, hagan lo otro, pero no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. No coman. Había un no de parte del Padre, un Padre amoroso, y había un límite. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual le dijo a la mujer,
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La pregunta de Satanás tiene mezclada una tergiversación de la palabra de Dios y mete una duda. ¿Morir? No, no van a morir. Metió la duda. ¿Dios realmente te quiere? Para mí, que Dios te está guardando algo bueno para Él que no quiere compartirlo con ustedes. A partir de ese momento, esta estrategia que usó Satanás es la que ha usado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por eso se le llama, por encima de todas las cosas, padre de mentira, porque fue la primera estrategia que él usó, el engaño, para generar dudas, mintiendo. Y es lo mismo que utiliza con cada uno de nosotros, sembrando la duda. Y es lo que pasó con el rey Salomón. Arrancó por ese lado. Ah, Dios te dijo que no compres tantos caballos. ¿Y cuál es el problema de comprar tantos caballos? Mirá, el reino que tenés es importante. Mirá, ¿qué pasa si alguien te ataca? Y ahí entró la duda. Y Salomón empezó a repreguntarse, che, esto, ¿por qué Dios dijo que no? No, Dios quiere que siempre, siempre yo dependa de Él, me parece, ¿eh? Y empiezan a aparecer pensamientos tan necios, por no decir alguna otra expresión. Sí, Salomón, lo mejor que te puede pasar y lo mejor que me puede pasar a mí es depender del Padre, es descansar en el cuidado del Padre. Pero Salomón empezó a calcular que los no de Dios, lejos de ser buenos, lo limitaban y le impedían disfrutar de la vida. Y así fue como él empezó en un tobogán, arrastrándose hasta como veíamos en el versículo 3, que dice, y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Quiero que comparemos dos versículos. Uno lo leímos al principio, que fue con el cual arrancamos las características de Salomón, en el capítulo 3, versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos. Amó, santidad, escogió a Dios. Fíjense, capítulo 11, versículo 1. Acá Salomón ya dejó, como veíamos, dejó de prestarle atención a los no de Dios. Y dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y el versículo 2 termina diciendo, a estas pues se juntó Salomón con amor. Cuando yo leía esto, digo, no hace falta que él se haya casado por amor. Se unió, podría haber dicho, hay muchas historias parecidas en donde dice que se llegó, se unió, hicieron pacto, pero acá me dice en dos oportunidades que Salomón amó. Salomón dejó de amar a Dios para amar otra cosa. Y no solamente amó mujeres, porque si vemos después todos los atributos que dijimos al principio, él los fue perdiendo uno a uno. Ese corazón ensanchado se achicó y empezó a pensar solamente en él. En la historia vemos cuando él ya muere y está su hijo reinando, que viene el pueblo a reclamar. Tu padre nos había llenado de impuestos. Toda la plata para él.
se le achicó el corazón, se alejó de Dios, dejó de ser sacerdote y fue, dice que ya de viejo, y cuando Salomón, el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Qué te pasó, Salomón? ¿No consideraste que los no de Dios eran buenos para vos? ¿No consideraste que los no del Padre eran buenos para vos? Su papá, David, le había dicho, hacé todo esto para que prosperes, para que te vaya bien. Y esto me hace acordar un versículo en Romanos, capítulo 12, versículo 2, en la NTV dice, desde el versículo 1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Cuando yo me encuentro con el amor del Padre, con el amor del Hijo, que se entregaron completamente por mí. El Padre entrega al Hijo y el Hijo se entrega completamente por mí, amándome con todo lo que ya me podía amar. Dios, chicos, hermanos, Dios no nos puede amar más de lo que ya nos ha amado. Y si alguien que hizo una entrega de amor, una demostración de amor tan grande, inigualable en toda la tierra, lo mínimo que yo puedo hacer es responder a ese amor. Obviamente que yo no voy a responder y me voy a entregar completamente a alguien que a mí no me ha demostrado nada. Si yo no conozco a alguien, no lo voy a andar contándole todas mis cosas, entregándole la llave de mi casa, no lo conozco, no me puedo entregar. Pero alguien que me amó a mí, primero, es fácil de amar. Y sigue diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La revelación que viene a través del Espíritu Santo y va haciendo que nuestros pensamientos se vayan abriendo cada vez más al consejo de Dios. Y termina diciendo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Cada vez que yo, como papá, le digo no a un hijo, a uno de mis hijos, o le digo no a una persona que está bajo mi autoridad, bajo mi tutela, bajo mi cuidado, es por amor. No es por egoísmo, no es por capricho, es porque lo amo, es porque quiero lo mejor para él. Y si yo, siendo imperfecto, busco esto, ¿cuánto más el Padre perfecto me va a cuidar con sus no y con sus límites? Qué importante es que sepamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que al andar en su voluntad, siempre me va a ir bien. Y yo pienso de que lo que yo pienso está bien. Y yo tengo la razón. Y de repente me encuentro con un no que va en contra de mis intereses. Ahora, no le demos lugar a la duda que viene de parte del enemigo en decir que mis intereses son los más importantes. Porque si mi interés está chocando con la voluntad del Padre, estoy seguro que si sigo mi propio consejo, me va a ir mal. Porque el Padre me ama, porque el Padre quiere lo mejor para mi vida, porque la voluntad del Padre siempre es buena, agradable y perfecta.
Señor, yo te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos en esta noche. Gracias, Señor, por lo que vos estás haciendo en cada uno de ellos y a través de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque ellos forman parte de una generación, de una iglesia más pura, más santa, más verdadera. Señor, marcando con tu luz a todo el entorno. Señor, gracias porque en este tiempo, en donde las tinieblas aparentemente van creciendo, y no aparentemente, sino que verdaderamente van creciendo, Señor, cada uno de ellos se van levantando como luminares tuyos en medio de una generación que ve tu iglesia y se encuentra con que tu amor está derramado en sus vidas. Señor, seguí revelándote, seguí dándote a conocer. Señor, que cada uno de ellos pueda encarnar tu palabra cada día más, vivirla, disfrutarla. Gracias, Espíritu Santo, por tu derramar sobre cada una de sus vidas y porque vos ves a cada uno de ellos de una manera particular. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El Señor te dice, no eres insignificante y no es pequeña, no es pequeño tu testimonio, tu luz, en medio de tu entorno. Yo estoy obrando a través de tu vida, mucho más allá de lo que vos pensás que está sucediendo. Yo estoy obrando, estoy sosteniendo, y mi reino se extiende a través de ti. Amén.